Hola, buenas tardes Jesús, buenas tardes a todos y todas. Bueno, estamos analizando la actualidad y comentándola. Es curioso porque usted, señor Rufián, le dijo a Mariano Rajoy en un momento determinado, cuando le preguntaba, algo que puede venir al pelo de lo que estamos comentando, sí. ¿No? Estamos en esta tarde en la cual hemos oído a un inspector policial como decía, Rajoy estaba al tanto. Bueno, usted en su momento le dijo esto a Mariano Rajoy, vamos a verlo y oírlo. El plan de que yo conocía las actuaciones ilegales, eso ha dicho usted, eso es absolutamente falso. No lo digo yo, lo dice la policía. La policía miente. No lo digo yo, lo dice la policía. La policía miente. Pues puede decir lo que quiera, lo importante ¿Quién? es ¿La lo que policía diga el puede juez. decir lo que quiera? Yo no lo conocía. No veremos una biografía suya de aquí a 5, 10, 15 años llamada Yo, M. Rajoy. Y Rajoy ha escrito, pero no ha llamado M. Rajoy ni yo M. Rajoy. Lo que sí tenemos es, por ejemplo, a policías diciendo que Rajoy estaba al tanto de lo que ocurría. ¿Usted cree, señor Rufián, que hay gente que se puede preguntar cómo es que Rajoy no está en el banquillo de los acusados? En este caso, con lo que estamos oyendo, por ejemplo, que cuentan policías. Sí, pero da igual. O sea, yo siento poner agua en el vino, que se dice, da igual. Yo creo que todo el mundo ya, hace mucho tiempo en este país, sabe que evidentemente M. Rajoy, el asturiano, el Barbas, era el presidente del gobierno. Todo el mundo sabe que el presidente del gobierno, evidentemente, estaba al tanto de que su partido, pues intentó, y de facto, o por extensión, su gobierno, intentó destruir pruebas, pues para no pillar judicialmente, porque ya han robado a manos llenas, y da igual. Es que da igual. Primero porque le siguen votando. Y segundo porque han pasado tantos años que el señor Rajoy pues ya casi suena a pleistoceno. Aquí hay problema, hay muchos problemas, pero el problema principalmente es que se juzgan las cosas años A, y el segundo problema es que pueden venir aquí al Congreso de los Diputados a las comisiones de investigación a mentir flagrantemente, aunque el Código Penal así lo prohíba, y nosotros los diputados y diputadas no tenemos herramientas para poder, que se me entienda, empurarlos. No tenemos, o sea, mienten y punto. De hecho, yo recuerdo que perfectamente después de aquel interrogatorio al señor Rajoy, al presidente, el expresidente del gobierno, el 99% de las crónicas eran mis formas, que yo me había pasado, que cómo era posible, que el decoro parlamentario, y yo siempre acabo diciendo lo mismo, es que me quedo corto, siempre me quedo corto. Hay quien está observando que Rajoy no está entre los acusados. Peinado quiere llevar entre los acusados a Begoña Gómez. ¿A usted qué le parece el caso de Begoña? Ha terminado la instrucción del juez Peinado. Hoy Feijóo pedía la dimisión del presidente, decía que es el culpable. Que será juzgada y condenada. Y será un caso de lawfare de libro. Creo que todo el mundo sabe también, con un mínimo de sentido crítico, lo que es el señor Peinado. El señor Peinado es la principal herramienta, o una de las principales herramientas de aquella consigna del señor Aznar de quien puede hacer que haga. El señor Peinado está siendo amonestado, advertido por sus superiores hace mucho tiempo, porque no se sostiene el caso en contra de Begoña Gómez, y sigue, y sigue, y sigue, y seguramente acabe siendo condenada de forma injusta. Pero es que no es la primera vez. O sea, se metió en la cárcel por hablar de lo que casi todo el mundo recuerda, podríamos retrotraernos hace 40 años. Pero 5 chavers d'Alsasu entraron en la cárcel porque eran d'Alsasu. 9 personas de Cataluña por un referéndum estuvieron 4 años en la cárcel por la cara, y aquí no pasó nada. Y nosotros al PSOE le dijimos durante mucho tiempo, los siguientes sois vosotros. Los siguientes sois vosotros. Y no nos hicieron ni caso, hasta el punto de que se repartieron el Consejo General del Poder Judicial, que seguramente, en este caso, de Peinado, podría hacer mucho más de lo que hace, con el Partido Popular. Creo que en su mesa hay gente que lo sabe perfectamente, habiendo un pacto para cambiar realmente el Consejo General del Poder Judicial. Yo recuerdo al señor Bolaños decir, no, es que así igual apaciguamos. Pues mira, con su pan se lo coman. ¿Tú crees, Ernesto, entonces, que, cómo cree Gabriel Rufián, que van a condenar a Begoña Gómez? ¿Hay elementos para pensar lo que está él? Pero yo no soy Feijóo, yo no digo ni culpable ni nada, estoy en una fase en la cual no voy a vaticinar eso. La justicia en este país está en subversión. El Tribunal Supremo, que es la cúpula del
derecho penal español está subvertida, no aplica las sentencias del Tribunal Constitucional. Les ha tumbado varias sentencias, varios recursos y no los aplica. Entonces, yo no puedo saber, digamos, como dice Feijóo, es culpable. Yo no digo nada. Yo lo que digo es, tal como está la justicia, es tirar la moneda. Pero en este caso, en general, en este caso, todavía falta recorrido. Hay recursos que están pendientes, no solamente el recurso de la resolución que acaba de dictar el juez Peinado, conocida ayer. Hay otros recursos que están pendientes, por lo tanto, vamos a ver, la Audiencia de Madrid va a mantener todos los delitos. Por ejemplo, el juez Peinado ha renunciado a uno de los delitos, el intrusismo. Por ejemplo, la Audiencia de Madrid va a plantear corrupción de los negocios. No lo sé. Gabriel Rufián, la guerra, estamos pendientes de la última hora. Lo cierto es que Trump ayer era contra el Papa, hoy es contra Meloni, ultraderecha en Italia, porque no le ha hecho caso. Le pregunto, ¿qué está ocurriendo? Porque aquí en España vemos cómo se acusa al gobierno de estar al margen de los aliados, de no apoyarles, pero es que yo no sé qué aliados le van a quedar a este paso a Trump, porque hoy ya contra Meloni, que es la ultraderecha, que era una de sus principales aliadas en Europa. Trump el único aliado que tiene es la derecha casi española, y la otra derecha española, prácticamente. Porque Meloni, que no es sospechosa de ser de izquierdas, está incluso en contra, como usted comenta. Bueno, yo creo que Trump está en esta deriva en la que simplemente intenta que la gente que la opó al poder, esos tecnócratas multimillonarios sigan ganando dinero, está en esta competición total y absoluta con China para intentar hacerse el mando o el propietario de todos los yacimientos de petróleo que haya a nivel mundial para, repito, competir con China, y eso pasa por encima de cualquier democracia, de cualquier libertad, de cualquier ideal que la derecha española aquí vende, que es lo que hay de trasfondo. A mí me hacía mucha gracia ver a insignes líderes y lideresas del Partido Popular hablando de las mujeres, de las pobres mujeres iraníes, que sí, pobres mujeres iraníes, y en cambio cuando Netanyahu y Trump bombardean a escuela asesinando a 200 niñas, pues callan. Pues el ridículo es manifiesto. Y el problema es que la derecha en este país no tiene un proyecto. Su proyecto es lo que diga Sánchez lo contrario. Lo que haga el PSOE lo contrario. Pues esto es ridículo. Es ridículo. Usted, sea de derecha, sea de izquierda, o sea medio pensionista, tiene que tener un proyecto para su país. ¿Cuál es su proyecto? O sea, lo que diga... Y luego son patriotas de hojalata, ¿no? Pues porque al final lo que diga un pedófilo como Trump o lo que diga un asesino como Netanyahu, pues va a misa. Pues ya me dirás tú, vender a tu gente por esta gente, pues me parece que es lamentable. Gabriel Rufián, muchas gracias por acompañarnos en Malas Lenguas. Bueno, y hay gente en esto, Javier Aroca, y va a haber más, van a oír más de lo que ha dicho este inspector policial Gonzalo Fraga, de lo que era la Kitchen y quién operaba. Hay gente que puede verse sorprendida porque en este caso Rajoy, si estaba informado, Cospedal, a la que hemos oído como hablaba con Villarejo, no esté en el banquillo de los acusados, porque al mismo tiempo estamos viendo cómo mandan al banquillo, o quiere mandar al banquillo Peinado a Begoña Gómez. Caso Kitchen. Bueno, yo me pongo en el lugar de los que están viendo este programa o han visto otros muchos programas y que están siguiendo el caso, ¿no? O sea, resulta que hay uno gravísimo, como es el caso Kitchen, que se monta precisamente para encubrir otro más grave, si cabe, que es Gürtel, en donde aparece una señora a la que llaman Cospidi, aparece otro que llaman el Barbas, otro el Asturiano, en donde un comisario dice que se ha visto conminado a que no salga el nombre de Mariano Rajoy en ninguno de sus informes, pero al final la gente descubre que de pronto este caso, siendo tan grave, no involucra desde el punto de vista de señalamiento como posible responsable ni al Barbas, que es Mariano Rajoy, como ha dicho el señor comisario, ni a Cospidi, que es María Dolores de Cospedal, ni involucra a ninguno otro. Desde luego a Cosidó tampoco. Claro, la gente ahora piensa y escucha luego al ministro de Justicia diciendo que confía plenamente en la justicia y que él se teme que esté perdiendo reputación. ¿Pero qué se teme? Si es que ya la ha perdido. Y es que con este caso, que es tan visible, que es tan observable, que lo puede analizar cualquiera, aunque no haya pisado nunca una facultad de derecho, ¿en qué lugar queda la justicia española? ¿Quién protege a este tipo de gente?
Bueno, enseguida quiero preguntarle a Ernesto de Kaiser, que está siguiendo este caso, incluso yendo allí, pero antes, es el propio inspector policial el que dice lo que era la Gürtel y el que dice sobre todo lo que era la Kitchen. La Kitchen, una operación, él dice, Villarejo lo dijo, una operación para quitarle a Bárcenas papeles que comprometieran al presidente. El presidente no está entre los acusados. El inspector policial que ha declarado, oigan, vean, esto no lo habían visto. Villarejo dice literalmente que les han una operación para quitarle al señor Bárcenas los papeles que comprometían al presidente, en la que se ha usado a la policía para quitar los documentos en lugar de aportarlos al procedimiento. Bueno, esto es así, esto por lo que estás viendo, Ernesto, en el juicio, va por ahí y hay gente que se puede sorprender de que ni Rajoy, ni Ayuso, ni Cospedal estén entre los acusados. Un acto fallido, Jesús. Dime. Un acto fallido. Ayuso todavía no. Vamos a ver. El inspector policial, al que tú llamas inspector policial, es el inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos que lleva las 47 causas de tándem. Kitchen es la 7, es una de ellas. Este hombre se está pasando todas las horas contestando, se ha convertido en un programa de preguntas y respuestas, porque todo el mundo le pregunta a él sobre cómo sabe que el asturiano es el asturiano, que el Andy es Andy Cosp, es decir, el comisario que trabajaba con María Dolores de Cospedal. Todo el mundo pregunta esto. Es decir, es la autoridad, es el testigo de cargo. No es un inspector policial, es inspector jefe de la unidad. Que también es inspector policial, Pero es la máxima autoridad. Si tú tomas el juez que instruye, tomas el fiscal que instruye, la fuente fundamental de la investigación es Gonzalo Fraga. Así se llama el inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos. Y he de decirte que lo que está saliendo en el juicio y por lo que se ve a guiar el tribunal es por lo que diga Gonzalo Fraga. Realmente las jornadas que estamos viviendo ayer y hoy son las más importantes de todo el juicio, os lo puedo garantizar. Yo escribo un libro sobre la Kitchen, por lo tanto sé de qué va. Bueno, pues oiga lo siguiente, este informe, no tenemos aquí el libro de Kaiser, sí tenemos esto que está ocurriendo. Hay un inspector policial, porque es inspector policial, ojo, con cargo de jefe, se llama Gonzalo Fraga, y está contando cosas tan reveladoras como estas. Presten atención. Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, el señor Villarejo y Bárcenas. Son todos los pesos pesados contra los que el principal investigador de la Kitchen apunta en la Audiencia Nacional. Operación para quitarle al señor Bárcenas los papeles que comprometían al presidente. Así describe la trama el inspector jefe Gonzalo Fraga. El objetivo de ese proyecto era la anulación del sumario Gürtel. Empezando por Rajoy, o como le llamaban, El Barbas, Raj, la persona a la que dominan el asturiano es Mariano Rajoy. Pero sin dejar ningún cabo suelto. Hay una dación de cuenta constante o permanente del señor Villarejo hacia Ignacio López del Hierro y María Dolores de Cospedal. Con todo tipo de detalles. Veo que tiene usted una memoria prodigiosa. Llega a hablar de los fondos reservados con los que se pagaría el chofer de Bárcenas. Sergio Ríos pues le recordaba a un chef, al señor Villarejo, que se refiere al chofer como cocinero. Para llevar a cabo una operación en la que se ha usado a la policía para quitar los documentos en lugar de aportarlos al procedimiento. Lo que se cocinó en la Kitchen para ocultar la corrupción del PP. Esto pregunto, Trigueros, Aroca, ¿esto es una bomba atómica lo que suelta este inspector policial jefe, en este caso de la Kitchen, en esta investigación, lo que acabamos de oír? Esto nos lo habían contado, pero no lo habíamos oído diciéndolo quién estaba al frente. Atómica no parece, porque en 13 años ya habría tenido efectos, ¿no? Ya ha tenido efectos muy limitados, ¿no? Muy achicados en el espacio y han intervenido personas muy relevantes como García Castellón y otros por el estilo, ¿no? Por tanto, atómica no es. Lo que sí creo que es una bomba de peste para la democracia. O sea, una gente que va a huir de la democracia ante este espectáculo que nos proporciona tanto una parte del Poder Judicial como
una parte muy importante en este caso del Poder Ejecutivo, porque estamos hablando ni más ni menos que uno de los ministros más importantes de cada uno de los gabinetes de un gobierno democrático, que vuelvo a insistir, como otras veces he dicho, es un órgano colegiado, es decir, un ministro del Interior no va de libre, es imposible, porque es que entonces nos bajaríamos todos de la democracia. ¿Cómo es posible que un ministro vaya de libre? ¿Y cómo es posible que un ministro no tenga jefe? ¿Y cómo es posible que la policía no tenga jefe? ¿Y cómo es posible que el director de la policía no sepa lo que pasa en la policía? Pues claro que lo sabían todos. Por tanto, la decepción de la gente con respecto al sistema democrático es lo más grave que veo yo aquí. Por eso digo, bomba atómica no, porque hay gente que todavía le interesa esta democracia formal, pero bomba de peste sí, porque estamos algunos atufados del pestazo que desprende esta manera de hacer justicia. Hay gente, Pepe Trigueros, que puede decir, vamos a ver, pues entonces Begoña va a ir a los acusados, pero Rajoy, con lo que estamos oyendo, que lo dicen policías, no lo dice por ahí, policías, jefes además, pero aquí es que Rajoy no está entre los acusados. Hay dos tiempos, uno es la instrucción del caso Kitchen, en el cual el policía, no sé si intervino o no intervino, y se hizo un auto que es el que se está juzgando. Pero hay que recordar que a Mariano Rajoy y a su gobierno le costó al gobierno una moción de censura. O sea que una responsabilidad política sobre todo este tinglado. La responsabilidad penal ahora se está... Las responsabilidades políticas se asumen en primera persona. Pero el gobierno de Mariano Rajoy cayó por una moción de censura, pero no asumió ninguna responsabilidad política. Pero hubo un cambio de gobierno efectivamente debido, entre comillas, a estas circunstancias. Pero porque los echaron, no porque se fueran. Los echaron, pero bien, pero efectivamente. Pero se echaron. Yo creo que aquí hay dos planos. Primero, porque les echaron, y luego estamos hablando del plano judicial, señor Trigueros. Pero en el plano judicial, digamos, la instrucción se acabó con donde se acabó. Y ahora estamos viendo nuevas pruebas que no se pusieron de manifiesto. Pues esa es la pregunta, Triguero, ¿por qué no se pusieron? No lo sé. No, vamos a ver. Pero vamos a ver. No, vamos a ver. Pero Pepe, vamos a ver. Yo en esto insisto, pero prueba, si hemos oído todos los audios ya de... Sí, claro. Hemos oído los audios de Cospedal, hemos oído como decían que Rajoy estaba al tanto. De nuevo, hemos oído... Este testimonio es nuevo de este inspector policial. Pero ya oímos a Morocho decir algo muy parecido, que era un inspector policial. De nuevas no nos podemos hacer de nuevas. Palomera, perdóname, sí. No, que yo no comparto esa reflexión cuando escucho, no, es que ya se asumieron responsabilidades políticas porque no están en el gobierno, no, las responsabilidades políticas las asume uno mismo, no se derivan de una acción política o parlamentaria impulsada por el adversario político, eso no es asumir responsabilidades políticas, pero para entender lo que era Jorge Fernández Díaz, que es el único, digamos, político de primera línea imputado en esta causa, en la Kitchen, a Mariano Rajoy hay que recordar que Fernández Díaz acompañó a Rajoy en todos y cada uno de los ministerios que ocupó Rajoy. Es decir, Rajoy, si no me falla la memoria, fue ministro de 3 carteras, vicepresidente del gobierno y presidente del gobierno. Siempre llevó a Fernández Díaz de la mano. Por lo tanto, en una causa, o mejor dicho, una trama construida para tapar la corrupción del Partido Popular, que conocía la secretaria general del Partido Popular, puesto que lo hemos escuchado en los audios que conocimos ya hace 2 años, es inconcebible que el presidente del Partido Popular, a la sazón presidente del gobierno, no estuviera al tanto de una operación de esta dimensión.